En la charla de hoy pues, nos acompaña el abogado Oscar Posada. Oscar pues es pensionado de EPM también. Yo les quiero hacer como un contextico muy rápido de por qué estamos hoy aquí, cuando EPM había decidido conciliar y venía pagando esas cotizaciones a pensión que dejó de realizar. Se presentó, digamos, el inconveniente de que cuando EPM pagaba Colpensiones, hubo gente a la que pues, no se vio favorecida, a pesar de que EPM estaba pagando, pues, digamos, grandes sumas de dinero, porque hay gente por la que ha pagado 100, 200, 250 millones por cotizaciones dejadas de hacer, porque, digamos, como son cotizaciones que se dejaron de hacer hace mucho tiempo. Javier, me regaló 2 hojitas de... Entonces, eso, para actualizar el valor ahora, Colpensiones exigen que se haga por cálculo actuarial y la cantidad de dinero involucrada es bastante. Entonces, una tablita por acá. Ustedes no me imagino que ustedes a ninguno les tocó que el PM pagara, pero el PM a otras personas logró pagarles, a algunos le liquidaron bien, a otros no. Entonces, debido a que, digamos, ese pago no estaba sirviendo para realmente favorecer a los trabajadores en esa situación, el PM decidió que más bien cada persona demandara y en esa demanda involucrar a Colpensiones, de tal manera que un juzgado o un juez obligara a Colpensiones a liquidar o a actualizar la historia laboral adecuadamente. Sobre el tema, pues eso es lo que les va a explicar Oscar. Entonces nosotros hemos trabajado muy de la mano con el EPM sobre este tema, tratando pues yo venía participando en las reuniones que se hicieron, porque digamos cuando el EPM estaba conciliando, había una estaba conciliando en grupos de 50, 60 personas, ayudándole pues a la gente. Realmente, pues nosotros como la asociación, el propósito de nosotros pues es trabajar en pos y ayudarles a los pensionados, estén o no estén en la FEP. Pero bueno, para que yo creo que eso es un tema pues que nos atañe todo. Yo no con Oscar. Oscar es abogado. Él ya antes de que EPM decidiera conciliar, ganó varios casos a EPM, cuando EPM pues tenía la posición de que no conciliaba porque consideraba que había actuado bien. Ya después decidieron que venían perdiendo muchos casos y decidieron conciliar. Entonces, Oscar tiene mucha experiencia sobre el tema y seguramente los va a poder orientar bastante a lo que sigue y a lo que deben hacer. Oscar. Gracias, Leonidas. Buenos días para todos. Mi nombre es Oscar Posada, soy pensionado de empresas públicas. Mis últimos 14 años acá fue en la parte jurídica. Desde el 2020 empezamos unos procesos judiciales a raíz de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que determinó que el empleador no estaba facultado para desafiliar a los trabajadores sin el consentimiento expreso del trabajador y un consentimiento informado. O sea que el empleador unilateralmente no podía decir, como hicieron en EPM, usted a partir de la fecha tal no está obligado a seguir cotizando, porque usted ya cumplió con los requisitos legales. No obstante, si quiere seguir cotizando, puede pagar el 100% de las cotizaciones. Entonces la jurisprudencia analizó ese asunto y dijo, no, eso no es posible. ¿Por qué? Porque es que el trabajador también tiene derechos, como lo tiene el empleador, a la seguridad social. O sea, una decisión de uno implica la del otro. Entonces, en ese momento, analizando ya los jueces, todos los procesos judiciales que presenté y otros abogados también presentaron y llevaron a la Corte Suprema de Justicia, declararon ineficaz esa decisión de empresas públicas de desafiliar a los trabajadores. En la historia laboral de cada uno de nosotros aparece en el último periodo una letrica, dice R, novedad R. Esa novedad R que EPM le informó a Colpensiones significaba que nosotros ya estábamos desvinculados de empresas públicas de Medellín. Le dijo empresas públicas al Seguro Social o a Colpensiones, no, esa persona ya no está trabajando con nosotros. Cuando la persona después ingresó a la nómina de pensionados, Colpensiones digo, ¿cómo así esta persona tiene la novedad R hace 3 o 4 años? De que pagarle retroactivos. Y resulta que en ese momento Colpensiones le pagó a muchas personas retroactivos muy altos, 100, 50, 150, 200 millones de pesos.
Pero resulta que eso fue una inducción al error a Colpensiones. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos trabajando todavía sin haber salido a ingresar a la nómina de pensionados a recibir las pensiones. Colpensiones inició muchas demandas para recuperar esos dineros que se pagaron irregularmente y lograron, inclusive con embargos, que eso es ilegal porque ellos no tienen facultad para embargar salarios, embargaron las pensiones de muchas personas y lograron recuperar parte del dinero y otra parte se perdió. ¿Por qué? Porque pasaron más de 5 años y Colpensiones, muchas demandas que hicieron contra Colpensiones o Colpensiones hizo contra el pensionado se perdieron por eso, porque el plazo para recuperar ese dinero era apenas de 5 años. Entonces, la desafiliación de nosotros generó un impacto en Colpensiones y en el bolsillo de todos nosotros. Resulta que no salimos bien pensionados. ¿Por qué? Porque la pensión fue suspendida a muchas personas, 2 años, 3 años, hay casos de 10 años, 11 años que le dejaron de cotizar. Entonces, al momento de que Colpensiones hiciera la liquidación de la pensión, a la persona le llegaba una pensión muy bajita y eso generó una inconformidad en los pensionados. Como le digo, la Corte, los jueces de Medellín, de Antioquia, y la sala laboral del tribunal y posteriormente la Corte Suprema sentó jurisprudencia en muchos casos. O sea, este caso ya EPM dijo, yo no sigo peleando más con los abogados. Voy a pagar voluntariamente las cotizaciones. Y cuando empezó a pagar las cotizaciones voluntariamente, llegó a un obstáculo que hace imposible a Empresas Públicas de Medellín hacer esos pagos. ¿En qué consiste el obstáculo? La interpretación que tiene Colpensiones de cómo se reliquida la pensión. Entonces, Empresas Públicas le pagó a mucha gente, a alguna gente le fue bien. ¿Por qué? Porque el pago del cálculo actuarial, o sea, cuando un empleador tiene dos situaciones irregulares. Una, tiene afiliado al trabajador, pero deja de pagar. Ahí genera una mora en las cotizaciones. Pero cuando el empleador desvincula a su trabajador del sistema de seguridad social, tiene que pagar cálculo actuarial. Eso es lo que pasó con EPM. EPM pagaba el cálculo actuarial, que es una suma altísima, que no es lo mismo que pagar una mora por esa novedad R de retiro, por habernos retirado a todos de la seguridad social. Entonces, Empresas Públicas dijo, no, yo no sigo peleando más. Eso me está generando costas muy altas. Las costas, les advierto a todos que cuando ustedes dan un poder a un abogado, le dan poder para que presente demanda en primera instancia. Ese poder sirve para segunda instancia y ese poder sirve para casación. Y resulta que hay abogados que han ofrecido posibilidades de litigio, pero más bien un litigio dudoso, y han perdido la demanda con los pensionados en la Corte Suprema. Y allá en la Corte Suprema las costas mínimas son de 6 millones de pesos al pensionado o a EPM, cuando esas demandas las perdió EPM en la Corte Suprema. Entonces, Empresas Públicas tomó la decisión por el Comité de Conciliación de Empresas Públicas, llevaron los abogados ese asunto y dijo, no, estamos perdiendo todas las demandas, la Corte Suprema ya tiene 15 o 20 sentencias, cuando son suficientes 3 sentencias nomás, y dijo, no, yo voy a pagar voluntariamente eso. Entonces, le pagaron el cálculo actuarial a muchas personas y a otros trabajaron la última semana, 20 días, 15 días, no trabajaron el mes completo y el cálculo actuarial se paga por un decreto con el último periodo, lo que la persona tuvo de ingresos en el último periodo. Entonces, aquellas personas que tenían salarios de 5, por mucho tiempo, 6 millones, bajaron a 3 y su último periodo apenas fue de 15 días, 1,5 millones. Con ese 1,5 millones EPM pagó. Le dijo a Colpensiones, dígame cuánto le pago por este trabajador. Pague el último periodo por 1,5 millones. Entonces, con ese valor del cálculo actuarial, Colpensiones, de mutuo propio, porque no existe una norma, actualizó la historia laboral de las personas deficitariamente. O sea que la historia laboral, ¿para qué es importante la historia laboral? Porque es que ahí se llevan todos los ingresos de los pensionados.
Ahí figura históricamente cuánto usted cotizó por cada periodo, por cada mes. Pero resulta que el periodo que fue omiso, un periodo que dejó de pagar empleadas públicas, nosotros seguimos pagando los demás eventos de seguridad social. Seguimos pagando riesgos laborales, seguimos pagando salud, seguimos pagando escalas de compensación. Lo único que no pagamos nosotros es pensión. Entonces, Colpensiones, Empleadas Públicas le decía a Colpensiones, dígame cuánto tengo que pagar por el trabajador, y aquí está el IBC, el ingreso base de cotización, o sea, el salario que la persona devengaba por el periodo que yo lo desafilié. Pero Colpensiones no actualizaba la historia laboral con ese valor, con ese IBC, sino que actualizaba la historia laboral como le gustaba, como le parecía. Entonces cogen el último valor. La persona tenía ante el último valor, por ejemplo, 3 millones. Y en el último no trabajó completo o tuvo un cambio de puesto de empleo y quedó con 1,5 millones. Entonces con ese 1,5 millones empezaban a hacer una deflación. O sea, cada mes iban disminuyendo por el IPC. Deflación es distinto a la indexación. La indexación es traer valores anteriores a valor presente con el IPC, pero ellos hacían lo contrario, cogían el último valor y lo iban disminuyendo. Al hacer el cálculo de la pensión, o sea, el ingreso base de liquidación, la persona salía debiéndole plata a Colpensiones, o a la persona, si le iba muy bien, le daban 1 milloncito, 2 milloncitos, y chao, y no más, pero ellos se embolsillaban toda la plata que Empleadas Públicas pagaba. Entonces, ante esa injusticia, Empleadas Públicas de Medellín dijo, no, yo no sigo con este sistema. Se reunieron acá varias veces con las personas de Colpensiones, con los abogados, pero la petulancia, el estar por encima, porque Colpensiones es como un rey, hay que caminarle gateando ante ellos para decirle liquídeme la pensión, cuando ellos son servidores públicos, y el servidor público es el que sirve al otro, y ellos no tienen esa concepción. Colpensiones es una entidad que le falta modernizar ese aspecto, y lo fundamental para ellos es guardarse el dinero. Es más, en los procesos judiciales, que Colpensiones no tiene que hacer, lo único que tiene que hacer Colpensiones es liquidar la pensión, niegan esa acción que tienen aquí que hacer, ese hacer para el pensionado, es liquidar la pensión, ellos no tienen que aportar nada, pero lo único que les dificulta eso es poner un personal a hacer una liquidación de la pensión, y eso ellos se oponen desde un principio. En una demanda dicen, nosotros no vamos negamos todo y estamos en contra de que la persona le reliquide la pensión. Cuando lo lógico sería que Colpensiones fuera consciente, sin necesidad de proceso judicial. Porque es que el proceso judicial no es una solución. El proceso judicial es otro problema. Otro problema, ¿por qué? Porque es que, digamos en estos casos, el derecho lo tienen todos los pensionados, pero Colpensiones se niega a liquidar bien la pensión. Eso se puede demorar 6 meses en primera instancia, siendo el juzgado muy bueno. Un juzgado regular, en año y medio termina la primera instancia. Teniendo en cuenta que Colpensiones puede dilatar el proceso, presentando recursos, presentando excepciones, presentando muchas cosas. Y después de primera instancia, va eso al tribunal. Va el proceso al tribunal. Y en el tribunal, puede que, a mí me ha salido sentencia en el tribunal al mes, pero es una excepción. Generalmente 6 meses. Pero cuando los magistrados se han pensionado y quedan vacantes, nombran unos magistrados auxiliares temporalmente, el ritmo baja mucho para atender la segunda instancia y se van represando los procesos. ¿Y qué es lo que a uno afronta como abogado? Que el pensionado lo esté llamando a uno permanentemente. Doctor, ¿cómo va eso? Y uno realmente, pues yo soy le contesto a todo el mundo y le digo cómo está y le mando copias del expediente y las últimas actuaciones. Pero a todo hay que decirles, hay que esperar. Uno puede mandar oficios pidiendo impulso procesal. Le dice al magistrado, por favor, respetuosamente impulse el proceso. Pero eso se queda en el aire.
Eso no funciona, eso no tiene ninguna, tal vez puede que tenga efectos morales en el magistrado y posiblemente los magistrados estén demasiado ocupados, porque en segunda instancia no hay audiencias, en primera sí hay audiencias. Por eso el proceso de primera instancia es más lento, porque toca hacer una declaración de los derechos. Pero en segunda instancia, el Tribunal Superior Sala Laboral de Medellín hace una revisión, da espacio para alegatos y luego saca la sentencia. Uno diría que eso no se demora mayor cosa. Entonces, la solución para los pensionados que proponen Empresas Públicas de Medellín en este momento es que todos demanden, todos asuman ese camino de ir al proceso judicial. Ya sabemos de antemano que Empresas Públicas tiene la postura de conciliación, la postura conciliatoria. Se demanda inicialmente, hay que demandar obligatoriamente a Empresas Públicas de Medellín y demandar obligatoriamente a Colpensiones. Colpensiones dice, no, pues yo qué hago en este proceso, yo no tengo que pagar nada. Colpensiones sí tiene que estar en el proceso. ¿Por qué? Porque hay que liquidar la pensión. Entonces, lo primero que va a hacer EPM es contestar la demanda y decir, no tiene derecho, la postura de nosotros es esta, hemos tenido tales sentencias. Una postura negando las pretensiones, negando la petición del abogado para reliquidar la pensión. Pero es una postura formal, porque EPM no quiere realmente dar una pelea jurídica. Y en la primera oportunidad, Empresas Públicas le va a decir al juez, señor juez, EPM está dispuesta a conciliar. EPM está dispuesta a pagar el cálculo actuarial que diga Colpensiones. ¿Cuál es la mejor opción que tiene el pensionado? Que el cálculo actuarial lo elabore Colpensiones. Cuando eso ocurre, exactamente lo que la persona pagó por salud, eso queda en la historia laboral. Y ahí sí, el IBL, que es una plataforma que ellos tienen para liquidar el ingreso hacia liquidación y sacar cuánto tiene la persona, dependiendo de la tasa de reemplazo, que puede ser 75-90%, ahí sale el valor exacto y sale cuánto tiene de retroactivo. ¿El retroactivo de qué depende? De la fecha que se presenta la reclamación administrativa. ¿Qué es una reclamación administrativa? El trabajador o el pensionado le dice a la persona que considera que es el deudor o él el que tiene que hacer una acción, en este caso Colpensiones, escribirle a Colpensiones, liquídeme la pensión. Y como es unas semanas que se deben, cóbrele a Empresas Públicas esas semanas. Y con el valor de sus pagos, reliquídeme la pensión. Eso se llama reclamación administrativa. A partir de ese momento, se interrumpe la prescripción. La prescripción es la pérdida del derecho. Quien no haya hecho esa reclamación y apenas la va a hacer, los pagos que se hagan en un futuro, después de acabar el primera instancia, segunda instancia, esos pagos son retroactivos 3 años atrás de la presentación de la reclamación, no de la presentación de la demanda, sino la fecha de la reclamación. Por ejemplo, se presenta hoy, en el 2025, se presenta la reclamación. Tendría que, cuando reliquida la pensión, se va al 24, 23 y 22, al año 22. A partir del 22 empieza a contar el nuevo ingreso o la nueva pensión. Y eso, el momento que llega la resolución, le llega a la persona, al pensionado, la platica del retroactivo. Entonces, ¿por qué es importante lo que, pues a usted los ponen en el camino de presentar una demanda? Y hay que hacerla, la demanda hay que hacerla. Ya un camino está ganado, Empresas Públicas no va a pelear este tema, va a conciliar. La dificultad va a ser con Colpensiones. Entonces, como abogado, ¿cómo he resuelto yo ese asunto? Cuando se presenta una demanda ordinaria, quiere decir que yo no tengo la seguridad del derecho. Cuando yo presento una demanda ejecutiva, es porque yo tengo seguridad del derecho. Ejemplo, le presto una plata a una persona y esa persona me da una garantía. La garantía puede ser una hipoteca, o puede ser un pagaré, o puede ser una letra de cambio. Con esa garantía, ante una demanda, el juez está viendo que hay un derecho ya, un derecho cierto e indiscutible. Entonces, ¿qué es lo que se inicia? Un proceso ejecutivo. Pero cuando yo no tengo el derecho, yo le presté la plata a una persona y no tengo ningún documento, tengo que ir ante un juez con testigos, testimonios,
para declarar que existe un derecho a favor mío con respecto a un crédito, a un dinero que yo presté. Entonces, la demanda ordinaria laboral puede finalizar con sentencia del juez ordenando la reliquidación de la pensión y diciendo que la Colpensiones tiene que liquidar con el IBC Salud que EPM reportó. Pero al momento de llevar eso a Colpensiones, como le acabo de decir, van a tumbar al pensionado. ¿Por qué? Porque le van a reliquidar mal la pensión. Entonces, ¿qué hay que hacer antes de eso? O tiene dos caminos: esperar la resolución de Colpensiones y presentar demanda ejecutiva. Una demanda ejecutiva porque ya tiene una sentencia, la sentencia es título ejecutivo. Ya no tiene que ir ante un juez a que le declare el derecho, sino que lo ejecute ese derecho. Entonces tiene que sentar a Colpensiones: venga señor, en el banquito de ejecutados, y usted va a contestar un mandamiento de pago de esta persona que tiene un derecho y usted lo hizo mal. Usted liquidó mal la pensión de esta persona. Entonces, por lo tanto, bajo un proceso ejecutivo, pero ese otro, acá un ordinario de 3 años y hay que empezar un ejecutivo de 2 años, 5 años. Y nosotros, la mayoría, ya somos jóvenes de mucha edad. Ya la edad de nosotros para esperar demasiado, pues hay que, entonces, esperando que la señora sea más joven que uno, o que los hijos estén estudiando, o que de pronto tiene un hijo discapacitado para que esa pensión pueda pasarse, pueda sustituirse. Entonces, ahí hay una injusticia muy grande que se comete con nosotros. Hace poco se reformó el Código Procesal del Trabajo, o sea, el Código de Procedimiento Laboral, y no se estableció ninguna prioridad de los jueces, digamos, para las personas discapacitadas o para las personas de la tercera edad que pasen de determinada edad, ¿cierto? Digo yo que pues, para disfrutar de unos beneficios pensionales, digo, de mínimo 65 o 70 años de edad. Y eso que ya es muy avanzado. De todas maneras, la pensión se adquiere ya generalmente después de los 55 o 60 años, dependiendo del régimen pensional. Entonces, aquí hay una lucha que hay que dar, obligatoriamente, sí o sí. Colpensiones está incurriendo en una falta penal. Una falta penal. ¿Por qué? Porque Colpensiones no tiene una norma que lo faculte a actualizar la historia laboral como la actualiza. La Corte Constitucional ha dicho que la historia laboral es un documento público, es un documento probatorio, y es un documento que consagra la verdad de lo que la persona trabajó y devengó. Si Colpensiones modifica la historia laboral, está cometiendo un fraude procesal por una parte, si es en un proceso, o un delito porque el funcionario que lo hace no tiene la norma que lo faculte a modificar la historia laboral, a contradecir lo que dijo el empleador, que se pagó mal el cálculo actuarial. Dice, puede decir Colpensiones, es que me pagaron lo que no es. Entonces, anulen esa liquidación, díganle al empleador cuánto es lo que tiene que pagar y que el empleador pague. EPM nunca se ha opuesto a pagar lo que es. EPM ha estado dispuesto a pagar lo que es. Entonces, los servidores públicos, aquí se presentó una queja a la Procuraduría porque están haciendo lo que le dio la gana. La Asociación de Pensionados presentó la queja. Y hasta ahora yo creo que eso no se ha movido, Leonidas, ¿cierto? Bueno, sabe qué pasó con esa queja. Pero cuando Colpensiones modifica una historia laboral distinto a lo real y a lo verdadero y modificada a su criterio, está incurriendo en un delito. En un delito. El pensionado puede decirle a la fiscalía, vea, investígueme a esta entidad acá, Medellín, o los que hicieron eso, porque están colocando información falsa, información creada por ellos. Eso no corresponde a la realidad. Porque ¿a dónde está el fundamento de que tiene que ser así con el IBC Salud? Porque el artículo 21 de la ley 100 dice que el ingreso base de liquidación, o sea, para sacar cuánto la persona devengó, el promedio de lo que devengó en los últimos 10 o toda la vida laboral, es con los salarios devengados por la persona. Son con los salarios devengados en los últimos 10 años, eso lo dice la ley.
pero eso lo desconoce Colpensiones. Entonces, bueno, ustedes pueden recorrer los que quieran el proceso judicial con un abogado, cualquier abogado que tenga experiencia en temas laborales, les puede ayudar a ustedes a llevar la demanda en primera y segunda instancia. Como EPM concilia, el proceso se hace un poquito más corto, porque ya no hay que pelear con empresas públicas ni en primera ni en segunda instancia. Solamente queda Colpensiones. ¿Y Colpensiones qué es lo que va a decir? No, yo no estoy de acuerdo con que le liquide la pensión a nadie. Si me ordenan, lo hago, así dice. Si me lo ordenan, si el juez me lo ordena, yo lo hago, pero yo no voy a liquidar pensión voluntariamente. Así tengan la razón las personas. Entonces la pelea ahí es con Colpensiones y es después de que empresas públicas paguen el cálculo actuarial. Entonces, otra medida que yo he tomado frente a esta situación, cuando empresas públicas dice, yo quiero pagar el cálculo actuarial, señor juez, entonces yo pido la palabra y le digo al juez, señor juez, vea lo que está pasando con los pensionados. Le están dañando la pensión, le están colocando en la historia laboral valores que no son reales, que la persona no devengó. Lo que la persona devengó realmente es lo que el empleado certificó cuando le dijo a Colpensiones, dígame cuánto tengo que pagarle, porque EPM siempre hace eso. EPM entrega los anexos de cuánto devengó cada persona, pero lo real, lo cierto, pero eso no se tiene en cuenta por Colpensiones. Entonces, señor juez, si pagan mal el cálculo actuarial, al pensionado no le queda sino hacer un proceso ejecutivo, y eso es sumamente injusto. Una persona de la edad en la que estamos ya, y esperar y ir a un proceso a que el juzgado tenga que notificar un título, una orden de pago, un mandamiento de pago, luego esperar que contesten, luego esperar una cosa, y los juzgados son demasiado lentos. En nuestro país la justicia es muy lenta. Entonces eso no, señor juez, eso no es justo. Entonces los jueces dicen, no, entonces, señor abogado, inmediatamente Colpensiones, EPM pague y Colpensiones reciba, y se actualice la historia laboral, le doy 3 días para que me diga si está bien actualizada o mal actualizada. Porque en el evento que esa historia laboral quede mal actualizada, entonces yo liquido la pensión. Y a Colpensiones no le queda el camino sino liquidarla como el juez lo ordena. Y esa es la única forma, el único mecanismo que estamos haciendo. Y los jueces laborales son defensores del trabajador. La mayoría, unos más que otros, en un acento más fuerte con el tema de los pensionados, más protectores de los pensionados. Entonces es una salida que se puede buscar, pero de todas maneras es ese camino tortuoso de esperar que el abogado presente una demanda, que la contesten, que citen audiencia de conciliación, que se logró la audiencia de conciliación y el juez diga, yo espero que pague empresas públicas y que actualicen la historia laboral. Y luego otra audiencia para revisar la historia laboral. Y luego otra audiencia de fallo para ordenar la liquidación de la pensión por parte de Colpensiones. Y después de que sale esa audiencia de fallo, va al tribunal y esperar que el tribunal revise. Si fue en contra de Colpensiones, tiene que revisar de todas maneras, es obligatorio que revise la sentencia. Y esperar si el tribunal es protector, rápido, ágil, y entregue rápido la sentencia. Y después de que sale la sentencia de segunda instancia, viene el segundo problema, otro problema más con Colpensiones. Ya Colpensiones está en un problema porque tiene que liquidar la pensión como dice el juez, no como ellos quieren liquidarla, a pesar de que la historia laboral quede mal actualizada. Entonces ahí hay una norma que protege a los pensionados. El plazo máximo, después de que usted se terminó el proceso y se presenta otra reclamación a Colpensiones, ya no de que ordene el pago de esas cotizaciones ni nada, sino que reliquide la pensión. Señores, Colpensiones, ya Empresas Públicas pagó, el proceso se acabó, tengo la sentencia de primera y segunda instancia, reliquídeme la pensión. Según esa norma, que es una ley, el plazo desde ese momento que Colpensiones tiene para reliquidar la pensión es de 6 meses. Y yo con tutela he logrado, cuando se ha demorado más de 6 meses, que paguen. Entonces, esto es una lucha que va a incluir tutelas, que va a incluir muchas cosas, pero
pero resulta que nosotros lo tenemos que hacer. Hay personas que deciden no demandar, pero de todas maneras la demanda hay que hacerla, es obligatoria. Sí. Y otro, muchas gracias. Tenemos conocimiento de sentencias del Tribunal Superior. Gracias. Conocimiento de sentencias del Tribunal Superior de aquí de Medellín, donde a raíz de esas demandas liquidaron bien las personas, ¿cierto? Les dieron un retroactivo representativo. Lo que es, sí. Le dieron un aumento a la pensión representativo, ¿cierto? Cuando nosotros acudimos a hacer esta reclamación administrativa para evitar ese desgaste de EPF, ¿cierto? Listo, Empresas Públicas liquidó, como le dio el aplicativo, el SOI actual. ¿Sí? Y uno ve ahí, mi doctor, unas arbitrariedades pues, de convenciones como lo que acaba de exponer usted, unas falencias jurídicas, pues que no le caben en la mente a ustedes que conocen la jurisprudencia. Y la pregunta es la siguiente, mi doctor. Ya hubieron 183 personas que nos liquidó el Empresas Públicas de Colpensiano por pensiones y nos sentimos inconformes con las liquidaciones. Y hay otras 230 en el limbo, donde EPM les dice, demanden, porque estos 183 que liquidamos por pensiones los está tumbando. Que sea la justicia la que determine cuáles son los valores reales que le corresponden al pensionado. Mi pregunta, mi doctor, es la siguiente. ¿Qué camino seguir esos 183 que nos sentimos inconformes y esos 230 que faltan? Muchas gracias. Una situación que deben de saber, pues yo estoy seguro que la mayoría lo conoce, y es que las sentencias de un juez en primera y confirmadas en segunda instancia, o si no tiene segunda instancia, pues una sentencia determinada, hacen tránsito a cosa juzgada. Cosa juzgada es que ya eso no se puede volver a demandar. Ya no se puede volver a hacer una demanda por los mismos hechos, las mismas pretensiones, las mismas partes. Eso genera que la parte que están demandando se da cuenta que hubo un proceso contra la misma entidad, en caso de Colpensiones o EPM, le dice al juez, y el juez hace un trámite, y si efectivamente ya el proceso se presentó anteriormente y se perdió, condenan en costas al demandante. Lo condenan en costas y el proceso se acaba. O sea, no se puede volver a demandar. Pero inclusive colocando tutelas, también las tutelas se han perdido porque el juez dice, no, es que usted puede hacer proceso ejecutivo. Entonces la persona que le reliquidaron mal la pensión y tiene el argumento de que el IBC fue inventado por Colpensiones y que no es el IBC, el ingreso base de cotización que certificó el empleador, la persona puede presentar un proceso ejecutivo, ¿cierto? Puede presentar un proceso ejecutivo para que se ejecute de acuerdo a lo que dice la ley. Pero el plazo máximo que tiene para presentar demanda es 5 años. Porque después de 5 años ya no puede presentar la demanda ejecutiva. Entonces, esa es la posibilidad de demandar un ejecutivo, por medio de un ejecutivo, discutir otra vez con Colpensiones y con un juez esa liquidación. ¿Quién más tiene preguntas? Sí, yo creo que la pregunta suya es muy válida, porque tiene dos situaciones que no se pintan. Hay dos situaciones, digamos, EPM decidió conciliar. No recuerdo cuánto fue el número total de personas y alcanzó a pagar muchas cotizaciones dejadas de pagar a construcciones. En esos casos de esas personas a los que les pagó
digamos, por el cálculo actuarial, las cotizaciones dejadas de hacer, pues ya no tiene sentido demandar a EPM, porque EPM ya no está involucrada, porque EPM ya pagó. Entonces, en ese caso, te entendí que es lo último que mencionaste, sería una demanda ejecutiva contra Colpensiones únicamente, Contra Colpensiones, para que reliquie. para que reliquide porque calculó el nivel de mal. Hay otra situación en las que hay otro grupo de personas a las que el EPM no les ha pagado nada. A esas personas son las que el EPM les contestó que lo más recomendable era que establecieran una demanda en la cual ya sí se involucra a EPM y a Colpensiones. Una demanda en la cual, como comenta Oscar, pues EPM no va a pelear porque EPM ya aceptó conciliar. Entonces, una demanda que va a tener un tránsito, digamos, más fácil a que, como sucedía antes, cuando uno demandaba y EPM no había reconocido esos fallos, pues de que iba perdiendo. Entonces, el abogado de EPM lo que hacía era decir que el demandante no tenía razón, ¿no es cierto? Aquí va a ser distinto, como comentaba Permíteme, Oscar. yo aclaro una cosa. Sí, pues que mejor que aclarar vos, Oscar. Pero es mejor que quede claro también cuál es la situación de los dos grupos. Le aclaro una situación frente a ese proceso ejecutivo. El proceso ejecutivo se necesita un título ejecutivo. Lo que yo hablaba ahora, si la persona presta por un pagaré o una letra de cambio, ese título ejecutivo le sirve para el proceso ejecutivo. Pero las personas que ya fueron reliquidadas ya hicieron la reliquidación de la pensión, pero no fue mediante un proceso judicial, ahí ya no hay posibilidades de un ejecutivo. Tendría que ser un ordinario, pero ¿cuál es el problema del ordinario? Que le pueden alegar cosa juzgada, ¿cierto? Esa es una situación difícil ahí para las personas que ya les reliquiaron la pensión. En cambio, los que hicieron proceso judicial y el proceso terminó mal, puede ser el ejecutivo. Sí. La situación mía es la siguiente. A mí, yo me pensioné, recibí la resolución en el 2009. Sin embargo, la resolución de 55 años y tenía ya las semanas y el tiempo. Los requisitos. Sin embargo, trabajé hasta 2013. En el 2015, bueno, me pensionaron con el 75%. En el 2015, sin hacer reclamación, la pensiona me dijo, no, usted tiene derecho al 90%, y me dieron el 90%. Ahora, el año pasado me dijo, no, nosotros nos equivocamos, usted no tiene sino derecho al 75%, porque para el 90% tenía que trabajar hasta los 60 años. EPM le dio una plata bastante a EPM de mi cuenta, y apenas me dieron 1 millón de pesos. Una abogada compañera suya me dijo, no demande, deje eso así, no demande, deje eso así, que ellos se demoran mucho en responder y me van a dejar el 75% cuando tengo derecho al 90% por la edad y por las semanas de que trabajé. No sé usted qué piensa de eso. Permíteme. Gracias, Adelardo. Muy importante. Se han presentado muchas circunstancias con estas reliquidaciones. Hace poco a un compañero pensionado, el cálculo de él daba como 90 millones de pesos porque le bajaron de cotizar mucho tiempo y tenía buenos salarios. Pero Colpensiones salió con una resolución voluntariamente subiéndole al 90%, para que un hombre tenga derecho al 90%, necesita obligatoriamente cumplir con los requisitos del acuerdo 049. Y es 60 años, y ese acuerdo, que era el del Seguro Social antiguamente, pero aplica para régimen de transición, exigía apenas 500 semanas. Y empezaba con 500, el que tuviera más de 250 llegaba hasta el 90%. Entonces a él de un momento a otro le subieron al 90%, sin cumplir con los requisitos. ¿Pero con qué objetivo? De quitarle la mesada 14, porque él se la estaban pagando. Entonces al reliquidar la pensión le dijeron, no, usted no tiene derecho a la mesada 14 porque ya subió más de 3 salarios. Entonces, pero tiene derecho al 90, entonces le llegó como la mitad de la liquidación que él tenía derecho. A las personas, mire, cuando el Estado comete un error, la ley dice que apenas tiene
4 meses para demandar su propio acto. Cuando pasaron los 4 meses, se entiende cosa juzgada. Cosa juzgada es que es inmodificable. Si le modifican la pensión a una persona por un acto administrativo que lleva 2, 3, 4 años, o fue hace poco, pero pasaron los 4 meses, esa entidad oficial no puede modificar la pensión del pensionado, no puede, porque eso ya quedó consolidado. Bueno, digamos, yo le voy a decir la palabra correcta, no debe, porque poder sí puede. Una autoridad cualquiera lo coge a uno en la calle y ellos pueden hacer lo que quieran con uno. Que deban hacer lo que hacen es lo que se cuestiona. Pero los derechos que la persona ya adquirió porque la entidad fue ineficiente, eso lo modificaron. La entidad antes tenía 2 años para demandar su propio acto. Ahora, ¿cuál es la posibilidad para modificar una resolución? Y se lo dicen a las personas en la resolución, miren, nosotros nos equivocamos, así que le solicitamos el consentimiento para modificarle esta resolución. Solamente cuando la persona dé el consentimiento, diga, sí, no, modifíquela, tranquilo, no hay ningún problema. O cuando la pensión se obtuvo con documentos falsos o indujeron al error a la entidad de seguridad social. Entonces ahí sí pueden ellos suspender el pago, llevarlo a un proceso judicial para demostrar que hubo una ilegalidad. Pero cuando el pensionado no ha hecho nada ilegal y ellos se equivocaron, ese error no puede ir en contra del pensionado, sino en contra de la entidad. O sea, ya no pueden modificar eso legalmente. ¿Por qué? Porque la ley establece unas causales muy estrictas para poder revocar una decisión. Y el plazo era de 6 meses y se venció. Entonces, si eso ocurre, la solución es la tutela. Una acción de tutela no todas las veces necesita abogado. Ustedes la pueden hacer solos. Ese es ponerle a un juez una circunstancia. ¿Cómo hace una tutela? Le dice, señor juez, vea, esta entidad cometió esta irregularidad conmigo y no necesita ni decirle normas, ni tarjeta profesional, ni que tiene especializaciones y maestría y todo eso, no, nada de esas cosas. La tutela es lo más sencillo que hay. Es más, en los consultorios jurídicos de la universidad lo atienden gratis y le hacen la tutela. Entonces, Colpensiones no puede modificar a mutuo propio una resolución, una decisión que ya esté en firme. ¿Qué más preguntas? Sí. ¿Seguida? También. Sí. Yo tengo el cálculo tuve el año pasado y no he presentado la reclamación. ¿Qué me recomendaba si todavía estoy a tiempo o tendría que demandar? Repetime, por favor. Tengo el cálculo actuarial del año pasado. El cálculo EPM me lo dio. ¿Quién se lo dio? EPM. Me llegó pues por... AEP pagó el cálculo actuarial. Sí, pero yo no he presentado la reclamación. No sé, yo estoy hablando con usted en octubre y me decía, preséntenla y después miramos de la niegan o no. Pero no la he presentado. ¿Qué debería hacer? Sí. Muchas gracias. Mire, se puede hacer con la información que entrega en Plazas Públicas de Medellín, en Excel se puede hacer un cálculo, llevándolo al momento que la persona salió y saber la diferencia entre lo que le pagaron y lo que le iban a haber pagado. Eso se lleva valor presente con el IPC y se puede calcular cuánto es la mesada para el 2026 y cuánto corresponde el retroactivo. De todas maneras, para presentar usted la reclamación de Colpensiones, no necesita ningún proceso judicial, pero si esa cálculo actuarial lo hizo en Plazas Públicas por un valor muy bajo, ahí puede salir perjudicado. De pronto, no estoy seguro si los abogados de Plazas Públicas le pueden indicar si ese cálculo actuarial que pagó en Plazas Públicas sí corresponde a un valor final. Por ejemplo, lo que le decía ahora, si la persona, inclusive la información la pueden dar vía derecho de petición, que le informen cuál es el IBC del periodo omiso, un derecho de petición en Plazas Públicas. ¿Cuál fue el IBC del periodo omiso? Y EPM le entrega el periodo omiso. Y si el último valor corresponde a un valor alto, hay la posibilidad que la pensión la liquide con pensiones, porque ellos hacen una deflación. Y la deflación hay veces favorece al pensionado. Hay que decir también eso, hay que reconocerlo. Hay veces
Uno como abogado tiene que decirle al juez, ¿sí? Porque el juez le da traslado a uno esa liquidación y uno dice, señor juez, está perfecto, no hay ningún problema. Pero uno sabe que eso no corresponde tampoco a la realidad. Pero si lo hicieron así, ¿cómo va uno en contra del pensionado? Que lo que uno está buscando es mejorarlo. ¿Quién más tiene preguntas? Entonces, yo te sugiero que averigües con EPM cuál es el IBC del periodo omiso. Ellos mandaron una fórmula donde uno lo puede dar a la fecha. Entonces uno lo mete ese valor ahí y ahí uno lo actualiza. Ese es el que uno debe presentar a Colpensiones. Yo lo que pasa es que no sé, a raíz de esto, si voy a Colpensiones, pues puedo demandar, esa es la pregunta. Usted puede, ya tiene la liquidación de empleadas públicas, pero para poder demandar tiene que tener una negación, O sea que, un pronunciamiento. Pero espera un momento, si está mal, si también, muy importante la pregunta del mire, resulta que Empleadas Públicas pagó. Empleadas Públicas no le va a decir a nadie de ustedes que eso quedó mal pago, porque la relación fue entre Colpensiones y EPM. Y EPM pagó lo que le dijo Colpensión que pagara. Por el sistema, por el Soy Actuario, que es una aplicación, por ahí salió el valor. Y ellos ingresan solamente en la aplicación cuál es el último valor devengado por la persona. Entonces, ahí no le va a decir Empleadas Públicas, venga, eso quedó mal liquidado, pero sí lo puede decir un contador, una persona que maneje Excel y solicite la información del IBC, salud, del periodo omiso, del periodo que le dejaron de pagar, le hacen una revisión y puede presentar solicitud ante Colpensiones de nulidad o de corrección del cálculo actuarial, antes de llevarlo a edad. Es un paso previo que lo puede hacer para evitar un proceso judicial. Es posible que Colpensiones le diga, sí, venga, nos equivocamos. Señores de Empleadas Públicas, vamos a anular ese pago y a usted les toca pagar más por esa persona. Pero la postura que tiene en este momento Colpensiones es negar todo. Negar todo. Entonces, lo que cabe del pensionado es pues buscar la tutela como una posibilidad de decirle al juez, vea, yo tengo tantos años, soy adulto mayor, no puedo ir a un proceso ejecutivo, no puedo ir a un proceso judicial, eso quedó mal liquidado. Pero después de que usted le reclame a Colpensiones y le diga a Colpensiones por escrito, por favor, este pago, el cálculo actuarial fue mal hecho, y tenga la respuesta de Colpensiones. Oscar. Sí. Doctor Oscar Posada, una preguntita que nos está pues como atormentando a muchos. Algo que es fundamental para obtener un buen IBL o un IBL real es el paso anterior, el IBC, índice Ingreso base de cotización. ingreso base de cotización. Pero hay un tropezón y es que aquí en empresas públicas, caso mío, caso particular, no le entregan a uno algo que Colpensiones está exigiendo y es el famoso CETIL, la certificación de los tiempos laborados. Dicen que como ya uno está pensionado y eso se entregó alguna vez, que por ley ellos no están obligados a volver a entregar otra vez el CETIL. Entonces ahí Colpensiones lo frena a uno, porque dice, no, hasta que yo no tenga los CETILes de esos tiempos, yo no procedo a liquidar ese cálculo actuarial que trajeron. ¿Qué se puede hacer en ese caso, doctor? Y si es verdad que amparados en ley, ellos no están obligados, pues el caso de empresas públicas, a entregar esos IBCs completos, esos certificados de tiempo laborado. El CETIL es un certificado que se hizo obligatorio para todos los empleadores a partir del año 2018. Y ahí en adelante les piden al trabajador todos el IBC del periodo omiso, el periodo que la persona no cotizó. Nosotros en empresas públicas tenemos un periodo omiso, los que entramos por ahí en el 70 o el 80, hasta el año 1995. Eso es un periodo omiso. Eso lo certifica por medio de un CETIL, pero también, ingeniero, también puede ser el bono pensional. El bono pensional o copia del bono pensional, si lo pagaron por bono pensional, están los valores que pagaron por ese periodo omiso.
Por ahí hay una demanda rodando que Empresas Públicas está obligado a pagar la pensión de jubilación por ese periodo omiso, porque Empresas Públicas nos retiró el seguro social y siguió pagando de cuenta por unas resoluciones del municipio de Medellín y de la Junta Directiva de EPM a pagar una pensión de jubilación. Pero resulta que ese periodo omiso, la ley estableció que se pagaba por un bono pensional. Entonces, como eso es del 18 y muchas veces ya pagado en el CETIL, también vía tutela puede pedirle a un juez que le entregue la entidad el CETIL, si lo tiene. Si el CETIL no lo tiene porque es antes del 18, aunque yo he conseguido CETILes de otras personas que trabajaron hasta el 2009 y le dan CETIL, yo no entiendo por qué no lo entregan, entonces copia el bono pensional. El bono pensional efectivamente son los mismos valores de lo que la persona devengó y por esos valores pagaron un bono. Generalmente el tipo B, hay varios tipos de bonos pensionales. Tengo dos personas en línea, primero él y luego... ¿sí? Dentro de todo el personal que acá, algunos ya nos pagaron, hicieron el cálculo actuarial, ya lo pagaron después del vuelo. Pero muchos de nosotros no hemos hecho la reclamación, que nos ha dado miedo del retroactivo que nos pagó EPM, sea reclamación administrativa, sea con demanda o se lo entregaron cuando lo pensionaron. Entonces estamos seguros que podemos hacer esa reclamación sin miedo. Y no sé si hago otras preguntitas antes. Y también me liquidaron con el 75% del promedio del último año. Entonces a mí esa liquidación me la harían con el promedio del 75%, por ejemplo yo me pensioné en el 2013, o me la hacen con 10 años hacia atrás. Bueno, con respecto a la liquidación del último año, hubo un periodo que muchas personas lograron vía proceso judicial liquidación con el último año y todos los factores salariales. Pero eso después se cayó. Eso ya la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado dijo que no procedía, que tenía que liquidarse como dice la ley 100, ¿cierto? Frente a la reclamación a Colpensiones, ustedes pueden hacer reclamación a Colpensiones si ese cálculo actuarial fue mal pagado, o sea, se pagó lo que no era, una reclamación por escrito. Y que la otra pregunta, perdón, es... Y la otra es que como nos pagaron un retroactivo a algunos de los de acá, nosotros podemos seguro reclamar sin miedo, ya que nos pagaron el retroactivo, esta reclamación de que nos aumente la pensión. Claro, todas las personas que EPM dejó de pagar cotizaciones pueden reclamar ante Colpensiones, pero tenemos el obstáculo que les estoy comentando. Si ese cálculo actuarial no fue bien pagado, o sea, va a ser desfavorable el pago que hicieron. Al momento que se hace un cálculo de los últimos 10 años y se ingresan todos esos valores deflactados, ahí se puede saber si la persona recibe o no recibe buena pensión. Es un ejercicio que le toca hacer a un contador, sí. Y doctor, hay otros interrogantes más. Cuando Empresas Públicas hizo el cálculo actuarial en la plataforma Soy Actuario y nosotros hicimos el derecho de petición, le solicitamos a Colpensiones en la reliquidación que nos tuviera en cuenta unos intereses de mora por ese lapso de tiempo que se dejó de hacer los aportes. Sí. Y resulta que el Soy Actuario no tiene en cuenta esos intereses de mora. Ajá. Miren, los intereses de mora está establecido en la ley 100 para la primera reliquidación de la pensión. La segunda, tercera, todas las reliquidaciones que tengan, no tienen, si se demoraron más de los 4 meses para hacer una reliquidación, no opera la mora. La mora está establecida en la ley 100 solamente para la primera liquidación de la pensión. Así hay un abogado le dice, vamos a pelear los intereses de mora, y da la pelea, eso está perdido. ¿Por qué? Porque los intereses de mora no operan si no
para la primera liquidación. Inclusive mucha gente que demandó, porque es que tenía 4 meses y la primera resolución me llegó a los 2 años. Entonces tengo derecho a mora. Y los jueces han acogido la postura del Seguro Social de esa época, es que tenían demasiado trabajo, muy poquito personal, tenían demasiado enredo con la papelería, o sea que no fue culpa de ellos realmente, sino que no pudieron pagar la pensión en los 4 meses. Después de esa primera reliquidación ya no opera la mora. También muchas personas le han pagado un cálculo actuarial y creen que ese cálculo es para el bolsillo de la persona. Es que me llegaron 16 millones de retroactivo y EPE me pagó 250 millones. Entonces, ¿qué hicieron la plata? ¿La robaron o qué? No, porque es que Empresas Públicas le debe a Colpensiones. El trabajador es el que generó una deuda, pero Empresas Públicas no puede darle la plata al trabajador. Esa plata la tiene que pagar a Colpensiones. Y Colpensiones debe reliquar la pensión legalmente, como está establecido, no como ellos quieren. Ese es el problema que tenemos hoy. Aquí tiene una pregunta del señor. Una pregunta bueno, decía que ya fue mucho algunas personas les ajustaban la historia laboral y les quedó bien, a otras no. ¿Por qué no les quedó bien? Ya explicó pues suficientemente Oscar, que fue porque el último periodo, digamos que trabajaron menos del mes completo, trabajaron 15 días, una semana, 3 meses, entonces ahí como en Soy Actuario se ingresa es el último salario de vengado, entonces todas esas personas van a quedar, su historia, digamos, su reliquidación de pensión va a quedar mal hecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, digamos, al que le quedó bien ese, pues no tiene ningún problema. Pero de todas maneras, para estar al seguro, yo les sugiero que con un contador o alguien que, de acuerdo con, digamos, con la reliquidación que les hizo convención a los que les pagó ya EPM el cálculo actuarial, verifique si se justifica o no demandar, porque como vos decís, si a usted le quedaron con el 75% el último año, así se haya equivocado con pensiones, puede resultar que al hacer la reclamación, la pensión sea menor, ¿no es cierto? Entonces, lo mejor es a los que ya EPM pues, les pagó el cálculo anterior, que se asesoren de un contador o alguien que sepa eso y que les haga los cálculos y ya deciden si siguen siguiendo reclamando las pensiones o no. Complemento lo que está diciendo y te doy una respuesta. O sea, hasta ahora yo no conozco un abogado que haya demandado el cálculo actuarial. O sea, el pago del cálculo actuarial. No seguir hasta Colpensiones, porque sabe que le van a liquidar mal la pensión. Sino llevar ese caso ante un juez para que en un proceso laboral ordinario el juez ordene a Colpensiones reliquidar ese cálculo actuarial. Y ordene a EPM, al mismo tiempo a EPM también, que pague lo que Colpensiones diga por lo real de ese cálculo actuarial. Eso es un proceso laboral y ante una inconformidad y ante un error el pensionado puede demandar, pero no llevar ese asunto, se lo lleva hasta Colpensiones, ahí tiene un problema porque Colpensiones ya pide una resolución. Y entonces obligar a Colpensiones a que cambie ese cálculo actuarial por el real es muy difícil. Tiene que, de pronto por tutela, pero antes de llevar, los que tienen un cálculo actuarial lo pueden hacer revisar, como dice Leonidas, de un contador. Y el contador le puede decir a usted, ese cálculo quedó mal hecho. Ahí, si usted lleva ese cálculo a Colpensiones, diferente a la información que ha entregado Empresas Públicas de Medellín, o sea que haría dos cálculos. Uno con el IBC real de lo que certificó Empresas Públicas del periodo omiso. Y el otro que corresponde al valor pagado por el SOE actuario. Y el contador haría una deflación, haría lo mismo que hace Colpensiones y le podría decir al pensionado, a usted si presenta la reclamación va a salir bien, le va a ir bien. ¿Por qué? Porque pagaron bien, pagaron lo correcto. Porque aún haciendo la deflación no va a haber ningún cambio. Mire, las personas que tuvieron salarios muy altos en variaciones de salarios, 6, 7, 8, 9,
aquellos que tuvieron salario constante. Esa liquidación lo perjudica más a quien tuvo esas variaciones, porque eso no lo tiene en cuenta Colpensiones. Colpensiones coge un valor y lo lleva casi matemáticamente a unos valores inferiores. El que ha tenido un salario muy estable puede darle un resultado más favorable, pero muchas veces no es tanto el valor, pero de todas maneras, mira, un día me dijo una señora, yo le hice el cálculo, la revisión del cálculo, y le dije, eso no le da, si vamos a un proceso judicial, yo creo que no se le incrementa más de 50.000 pesos. Y un proceso por 50.000 pesos de tantos años, pues es como complicado. Y entonces me dijo, doctor, es que 50.000 pesos para usted puede que no sea mucho, pero para mí sí. Y ponga a pensar 50.000 en un año, ¿cuánto es? Oscar, te va a preguntar. Espérate un momentico, es que el señor está pidiendo la palabra del día. Qué pena. Primero la belleza que le da. Ah, bueno, como la belleza. Ahora sí, hable por los dos. Sí, por los dos. Bueno, buenos días. Bueno, la pregunta mía es, de esta reunión, como es informativa, según he entendido yo, quería preguntar, como tenemos que hacer demanda a EPM, ¿esa demanda se hace individual o de acá se va a sacar como un grupo para hacer una demanda colectiva con la colaboración pues, de ustedes o qué? Permíteme. Sí, necesariamente hay que ir a la rama judicial a que corrija los errores que se están cometiendo, ¿cierto? En el caso de que tiene el cálculo actuarial mal hecho, podría ir a intentar, yo no conozco la primera demanda, pero puede hacer, ante un juez para que el juez ordene que se haga el cálculo actuarial correctamente. O aquellos que ya tienen el trámite hasta el final de Colpensiones, ahí tiene un problema y es que si fue un proceso de judicial, ya no lo puede volver a demandar. Si la persona le dieron una reliquidación y no ha demandado, yo creo que en mi opinión puede presentar demanda, pero demanda no ejecutiva, sino ordinaria, para que un juez declare que esa liquidación fue mal hecha, ¿cierto? Una demanda de grupo es una demanda muy riesgosa. Una demanda de grupo hay que individualizar cada asunto particular, pero los jueces son muy prácticos. Cuando los asuntos es muy complicado, el juez lo saca de una, ¡pum!, por un machetazo y sacó el proceso. Yo recomiendo más bien que sea individualizado. ¿Por qué? Porque es cada caso estudiado por un juez y cuando muchos los jueces se mantienen súper ocupados, entonces sacan eso de alguna forma. Se puede hacer por grupo también, una demanda de grupo. Ahora, les voy a decir otra cosa, también un elemento importante para que sepan. Hace poco un juez laboral, del juzgado tercero laboral de Medellín, que es un juez muy garantista de los derechos de los pensionados y los trabajadores, ya me había resuelto varios procesos, pero sabía el problema que estaba pasando con Colpensiones, que las pensiones estaban quedando mal liquidadas, judicialmente mal liquidadas. Entonces ese juez, con fundamento en una norma que está en el Código Civil, que dice, todo el que cause un perjuicio a otro debe repararlo. Es el principio de la responsabilidad civil. Todo el que cause un perjuicio. O sea, tiene una persona, causa un perjuicio, existe un nexo de casualidad entre las dos cosas, que conecta que el daño si es directamente originado por la persona. ¿Sí? Tasó, en vez de decirle al tribunal, pues en su fallo, que esa persona tenía derecho a que le reliquidaran la pensión con el IBC, tasó los perjuicios. Digo, Colpensiones, como no lo liquidó mal, tiene derecho a 15 millones de pesos por indemnización. Y listo. Esa fue otra fórmula del juez. Ahí, ¿qué pasa? Que queda mal, la historia laboral queda mal. Eso no se actualiza. Pero el pensionado recibe plata. Recibe la platica que es lo que más necesita. ¿Qué diferencia hay con eso? Que bueno, y el juez ordenó, además de la indemnización, ordenó que se le tenía que reliquidar la pensión. O sea, posiblemente también en la reliquidación tiene un incremento de la pensión. Pero con la indemnización, la persona recibe una plata de una, no tiene que esperar después otro proceso judicial, sino que ya con la indemnización
recibe el perjuicio que está causando Colpensiones. ¿Se apagó? Batería. Se le acabó la batería. Tiene que gritar. No, pero no hay micrófono ya. Este no se amplifica, pero queda grabado. Hola, muy buenos días, doctor. La pregunta mía es muy parecida a la que hizo el compañero, que yo también iba a salir salí el 26, iba a salir en el 2013 y Colpensiones me negó la pensión después de haberle pasado toda la historia laboral y todo, y la pasé en 2 veces, completica, con todos los detalles y todo, y me la negó, y apenas en el 2015 me aceptó la pensión. Y salí a partir del 2016. EPM en el 2000, salí por la ley de transición, y tenía que haber salido desde el 2013, y apenas me la vinieron a aceptar en el 2015, y salí a partir del 2016. Y EPM pasó un bono pensional el 31 de marzo del 2016, o sea, por ahí 7 o 8 meses antes, por valor de 89 millones de pesos en el 2016. Y yo salí en noviembre del 2016. Y a la fecha, pedí, después de que salí, a los 2 o 3 meses pedí una reliquidación, porque salí con el 75% promediado por los 10 últimos años. Y resulta y sucede que he pasado por ahí, yo no he dejado pasar el tiempo, va a ajustar 10 años de haber salido pensionado desde el 2016. Y no me han querido hacer una reliquidación ni aumentarme en el 75%. Y resulta y sucede que yo pedí el CETIL el año pasado, y fuera de los 90 millones que pasó en EPM en marzo del 2016, aquí dice, adicionalmente, el 1 de septiembre del 2017, a través del radicado interno número TATA, se confirmó el pago de bono pensional tipo B por monto de casi 61 millones de pesos. Y yo ya tenía 1 año de haber salido pensionado, y Colpensiones no me ha querido reconocer más del 75%, ni aumentarme la pensión, ni darme reliquidación ni intereses. Bueno. Y aquí está el CETIL, que después de 1 año de haber yo salido, EPM volvió y pasó, pero ya el año. Yo ya tenía 1 año de estar pensionado por 60 millones de pesos, 60 y pico. Por casi 61 millones de pesos. O sea, y no Colpensiones, he hecho reclamaciones administrativas, derechos de petición, y claro que no en demanda, y me han representado 2 abogados, pero no en demanda, y no me han querido aceptar eso. Entonces, doctor, que... Mire, todas las reclamaciones administrativas que ustedes hagan tienen 3 años para demandar. Y yo ya he hecho 7 reclamaciones en 10 años, o sea que eso ha estado continuo, 8. Máximo, No lo he dejado 3 años después de una reclamación. La tasa de reemplazo, 75%. Nosotros tenemos ese derecho al 75% porque nos aplicaron una ley, la ley 33. Para subir el 75% hasta el 80%, que es lo máximo que puede subir, tiene que la persona tener 1.800 semanas cotizadas. Y el tiempo que nosotros estuvimos sin cotización no cuenta como semanas cotizadas. Discúlpenme, a eso, perdone que me interrumpa. Yo tenía 1.800 y pico, en este momento, como yo trabajé, tengo 2.124 semanas cotizadas. No, pero usted saca esas 2 semanas cotizadas y usted entró a EPM ¿en qué año? En el 82. En el 82 no volvimos a cotizar hasta el 95.
O sea que no son semanas cotizadas. No son semanas cotizadas. Del 82 al 95 no tiene semanas cotizadas. No, ahí figura todo porque yo tengo una historia. No, correcto, pero para aplicarle el 80% de tasa tiene que tener 1.800 semanas cotizadas. Semanas cotizadas. ¿Dónde están las semanas cotizadas? No en la resolución. Las semanas cotizadas están en la historia laboral. Por eso ustedes mantengan actualizada la página de Colpensiones, bajan la historia y la revisan. Ahí está cuántas semanas cotizadas tienen. Doctor Rojas, muchas gracias. Mira, resulta que las reclamaciones que ya EPM pagó Colpensiones, en algunos casos, hay varios casos de las personas que recibieron, pero que EPM pagó la plata Colpensiones. Resulta que en el pasado cualquier persona tuvo, digamos, una demanda por reliquidación. Hombre, a mí me liquidaron, por ejemplo, en el 2005. ¿Cierto? Y en el periodo, digamos, que EPM pagó la plata de esta reclamación, pasó el tiempo. Usted puede que a cualquier persona le digo, el juzgado le digo, usted tiene razón o usted no tiene razón en la reclamación. Resulta que ahora, personas que les pasó eso, les dijo, Colpensiones, señores, ustedes, lo de ustedes es cosa juzgada ya, no tienen derecho ni a un peso de esta plata que acaba de dar este. Eso es real. Mire, está pasando lo siguiente. En el año 2016, Empleadas Públicas empezó a pagarle todo el mundo todas las cotizaciones, porque ya establecieron un concepto que la persona se podía pensionar a los 70 años y que era obligatorio seguir pagando las cotizaciones. Antes de 2016, desde 2002 a 2016, Empleadas Públicas dijo que no tenía que pagar cotizaciones a quien cumpliera requisitos legales, ¿cierto? Eso fue lo que jurisprudencialmente se cayó, que la justicia ordenó que tenían que pagar las cotizaciones, ¿cierto? Muchas personas no saben que tienen derecho a una reliquidación sumándole ese tiempo desde el momento que la persona salió de trabajar, no desde el momento que la persona le cesaron cotizaciones. Lo que les dije ahora, Colpensiones empezó a pagar por error, porque EPM dijo que la persona no estaba vinculada todo el tiempo desde que le llegó la primera resolución hasta que la persona salió de trabajar. Ese tiempo no lo reconoció Colpensiones inicialmente. Cuando incurrió en el error de pagar ese retroactivo, se dio cuenta y ahí sí siguieron pagando puntualmente a partir del momento que la persona le llegó la primera resolución. Con demanda se ha conseguido que se reliquie la pensión hasta el momento que la persona salió de trabajar. Y ese tiempo ha mejorado la pensión de muchas personas, con un retroactivo también. Frente al 90%, la tasa no se sube sino por una ley. La ley del 80% de semanas cotizadas. Usted lo puede mirar en la historia laboral cuánto tiene. Con seguridad que no tiene 2.000. Si trabajó en EPM antes del 95, EPM no cotizó por nosotros desde el 84, 85, 86. Ese tiempo lo pagó por un bono pensional. Pero algunas personas se pensionaron con 60 años. Las personas que se pensionaron con 60 años tienen derecho por régimen de transición a que le puedan subir la tasa al 90%. En EPM la mayoría de las mujeres salieron con el 90%. ¿Por qué? Porque por régimen de transición le aplicaron la norma que para las mujeres era apenas 55 años de edad, pero la norma habla de 60. Quienes pensionaron después con 60 años tienen derecho a reclamar la reliquidación con el 90%. Sí, entonces, yo antes de entrar acá al IBM tenía 450 semanas cotizadas, que ahí tengo la historia. Yo tengo toda la historia laboral. Entonces yo quería, hay posibilidades de que en banda
no es verdad, porque ya le hice reclamación administrativa y no sé, no, que se me Y queda, ahorita conversamos, si quiere. Ahora conversamos.